la proyección de la película Con Honores, una película que es bastante diversa, ¿no? Reúne, por ejemplo, un objetivo de un público juvenil, por un lado, y también tiene su aderezo de carácter jurídico. Y esta es en la parte en la que quería hacer un preámbulo de la siguiente manera, ¿no? Si podríamos hablar de un género de cine judicial, podríamos también hablar de un subgénero de cine de abogados, pero también de un subgénero de cine de estudiantes de derecho. ¿Por qué digo eso? En la parte cuantitativa hay una cantidad inmensa de películas que relatan las peripecias y todos los dramas, todas las complejidades que pueda pasar un estudiante de Derecho cuando está en la Facultad de Derecho. Y también hay un subgénero de películas de practicantes de Derecho. Eso es muy interesante. Entonces, en ese sentido, yo les sugeriría que puedan leer la novela Legítima Defensa de John Grisham, que también fue llevada al cine con el mismo título, Legítima Defensa, con la actuación de Matt Damon y Danny DeVito. Eso por un lado. Entonces, Con Honores, la película del día de hoy que va a tener la oportunidad de presentar y dar comentarios introductorios el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Ricardo Pérez de Arce, a quien le agradezco que nos acompañe el día de hoy. Ya nos brindará, ¿no?, su ángulo, ¿no?, de visión, ¿no?, de lo que él ha encontrado en la película, aquello que puede ser relevante jurídicamente, y también, ¿no?, una pregunta que muchos profesores se hacen cuando se reúnen preocupados por lo que les ocurre a sus estudiantes, ¿no?, que si la enseñanza del derecho no tiene por qué ser aburrida. Vaya qué tema. Bien, y la última recomendación que quiero hacer en este un poco largo preámbulo es este libro, ¿no?, Abogados jóvenes en el cine. Un poco retrata esa historia, ¿no?, de los estudiantes de Derecho cuando están por terminar la carrera. Este libro fue inspirado en este texto del maestro Domingo García Belaúnde que se llama ¿Cómo estudiar Derecho Constitucional? Él se hace una pregunta ahí donde dice, oye, hay una preocupación por saber cómo mis estudiantes están comenzando los primeros ciclos, cómo les recomiendan libros, qué libros buscan en la biblioteca o en la web, y muchas veces podrían enfrentarse a perder tiempo o también enfrentarse a conocimiento que requeriría mayor conocimiento previo, de carácter general. Y a veces podría ocurrir una suerte de frustración cuando uno encuentra textos que en primera intención no entiende o son muy complejos o necesitamos que alguien nos lo explique. Entonces, este texto está inspirado de esa manera en el sentido de todas aquellas cosas que un estudiante de Derecho podría estar viviendo, ¿no? Por ejemplo, las carencias económicas, la idea de buscar las primeras prácticas, esta pregunta que considero que es tan atemporal, de decir, oye, ¿cuál va a ser mi especialidad? De pronto, ¿no? También, o ¿cuál va a ser el tema de mi tesis? ¿No? Hay muchas películas sobre eso. Y Con Honores tiene de fondo un tema de una investigación que se traslada a una tesis del personaje principal. Bien, dicho ello, el último aviso. El día de ayer la profesora Karina Gómez, que presentó la película El Cairo 678, ella es la autora y directora de este libro, Cine y Derechos Humanos, ¿no? Un ejemplar de este libro ya se encuentra en nuestra biblioteca, el Tribunal Constitucional, de pronto en algún momento lo quieran consultar. De igual modo este libro. Bien, eso. Ahora sí, con el mayor placer y con gratitud, doy el pase al profesor Ricardo Pérez de Arce, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Adelante, querido Ricardo. Gracias, Emily. Muchos saludos a todas las personas que están presentes en esta actividad allá en Lima. Desde luego me siento muy honrado de haber recibido una invitación para poder acompañarlos en esta jornada, en una actividad que resulta tan interesante y ciertamente tan divertida. A los que nos gusta el cine, nos gusta encontrar siempre algún pretexto para ver alguna película, pero en este caso, y eso es lo que yo creo que es más interesante de esta actividad, y por eso felicito al Tribunal Constitucional por seguir esta línea, es la posibilidad de que podamos usar una expresión de arte tan contingente, tan actual,
como es el cine siempre nos va mostrando mucho de su época para poder, a través de él, comprender los problemas jurídicos, cómo se están viendo en la sociedad. La gracia del cine es esa, nos muestra bien o mal, a veces mejor, a veces peor, pero siempre nos va mostrando qué es lo que se piensa sobre un tema, qué es lo que se discute, lo que se percibe. La línea de los estudios de derecho, de cine y derecho, como ya el doctor Chávez Huancaí ha mostrado, ha dado lugar a publicaciones, a estudios, a cursos, a ciclos. Aquí, sin más, yo consultaba recién, esta es la revista de Cine, Televisión y Derecho que edita la Universidad de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Girona. Hay muchas publicaciones, mi especialidad que es Derecho de la Infancia, hay un libro de Cine y Derecho de la Infancia. Una cosa que es importante, porque a juzgar por lo que estoy viendo en imagen, creo que debe haber varios estudiantes ahí. Y si eso es correcto, es muy interesante también utilizar el cine para poder hacer análisis jurídico de casos mucho más complejos de los que puede dar un relato, un caso escrito, ¿verdad? Una hoja que tenga escrito una historia. Los estudiantes siempre se han enfrentado a esos casos para resolverlo. Pero cuando es una película, en realidad lo que estamos haciendo es introducirnos en una vivencia de un personaje con otros personajes, con historias colaterales, con expresiones emocionales, como suele ser el derecho. El derecho no refiere a situaciones que están escritas en un papel, sino que a la vida misma. Yendo a nuestra película, Con Honores, película, tiene traducción Con Honores o Un intruso en Harvard, prefiero Con Honores porque el título en inglés es With Honors. Es una película de Estados Unidos, no es una película, una pieza del cine arte elevado, pero sí es muy interesante para hacer algún tipo de análisis jurídico. Esta película es una película de Estados Unidos que está publicada en el año 1994, dirigida por Alex Kechissian, en realidad, y con un reparto de Brendan Fraser, Joe Pesci y Maura Kelly. Esta película está hecha para ser un hit comercial, y lo fue, efectivamente, dado el elenco, dado el tema, dada la estructura de la película. Y otra cosa que es bien notable aquí es la banda sonora, que es de Patrick Leonard. En realidad es una compilación de música de la época, como diríamos en estos tiempos, una playlist de música muy popular. ¿Por qué remarco esto? Porque cuando nosotros analizamos una película siempre es importante saber quién la hizo, quién es, para poder leer también un poco a través de sus ojos. Y en este caso, este director, Alex Kechissian, él es un director de origen armenio, pero él nació en Beirut y es norteamericano. Él es graduado en cine de la Universidad de Harvard. Y si uno revisa su trabajo, la gran mayoría de su trabajo está en la música. Él se dedica a la música, digamos, no es músico, sino que al aspecto visual de la música. Algunos de sus títulos más importantes son Madonna, Verdad o Reto, que es un documental sobre Madonna del año 91. Esta era una figura muy, muy mediática en su tiempo. Selena Gómez, Mi mente y yo, otra película. Y también, si uno revisa su filmografía, se va a encontrar con un sinnúmero de videos musicales. Él trabaja en eso. Entonces, es muy interesante cómo en algunos momentos hace el ejercicio de ir a una película más narrativa, de contenido más de ficción, como esta película Con Honores. ¿Qué nos dice esta película? ¿En qué fijarse cuando la vean? Primera cosa, el derecho y la sociedad.
el ejercicio del derecho no es un juego intelectual de salón, donde podemos estar nosotros discurriendo sobre las más altas categorías jurídicas, cosa que puede ser interesante sin duda, pero la esencia del derecho es estar al servicio de las personas. El derecho es para eso, para estar al servicio, es un instrumento que debe estar al servicio de las personas. Por lo tanto, el derecho debe tener un puente de conexión con las personas. Van a ver ustedes ahí cómo hay uno de los protagonistas, que es Simon de nombre. Él es una persona desposeída, totalmente desposeída, no tiene casa, y él de pronto es capaz de plantear a todo Harvard cuál es su posición humana frente a la Constitución de Estados Unidos. Lo que nos muestra el director ahí es eso, la Constitución que se estudia en la Universidad de Harvard, que se estudia donde se estudie, no tiene ningún valor si no está conectada a las personas sobre las que ha de regir. Ustedes van a ver ahí que uno de los protagonistas que son estudiantes de Derecho, Monty, que es el principal, este estudiante se encuentra con Simon, que es esta persona que les decía que es desposeída, y de pronto tienen ahí un encuentro que para Monty es un encuentro casual, porque lo que él quiere es recuperar su tesis que había extraviado, pero para Simon ese era un momento crucial de su vida, donde él cruzaba su línea con los estudiantes de Harvard. En un momento, Simon le reprocha al estudiante y le dice: la primera vez que tú me viste, no estabas viendo a un hombre. Y la verdad, la primera vez que lo vio, lo estaban arrestando, o estaba en una situación bastante compleja. No estabas viendo a un hombre. Y eso es el planteamiento, en el fondo, del derecho en general, y en este caso de la Constitución, del derecho constitucional. Usted tiene que ver a una persona, usted no está viendo a una entidad teórica. Con eso conecto a un segundo tema, que es el bien jurídico de la dignidad humana, el bien jurídico de la dignidad humana. Los que estudiamos en general derecho o lo enseñamos, nos fijamos siempre en lo que llamamos el proceso de constitucionalización del derecho, cómo el derecho va cada vez habitando más los espacios del derecho constitucional. Y en realidad esto no es otra cosa que el creciente valor de resguardo que se intenta dar al bien jurídico dignidad humana. Y ese es el punto también que ustedes pueden observar en esta película, dignidad humana. Aquí hay una tremenda contradicción, porque ustedes van a ver a estudiantes de Harvard, y aparece cuando comienza la película, van a escuchar la mejor universidad de la Tierra, el lugar donde todos quieren estar, el mejor lugar para estudiar Derecho. Claro que sí, y resulta que aparece una persona desposeída, de pronto, parándose frente a Harvard de igual a igual. Él está muy consciente de su dignidad, está muy consciente de eso, y eso es lo que le hace a él poder plantearse con dignidad. De hecho, es tan consciente, ustedes lo van a ver ahí, que de pronto este hombre se le ofrece comida y él no va a aceptar cualquier comida, porque él dice: no, depende de qué están comiendo, si no, no lo voy a aceptar. Él exige ciertas comodidades también, en una escena que puede ser un poco cómica, pero en el fondo lo que está diciendo es: este señor está aquí como uno de nosotros, él no es alguien que está esperando de nuestra caridad, sino que más bien es una persona que está instalada desde su posición de sujeto de derecho. Pero aquí hay una vuelta de tuerca que es interesante. En la película nosotros vemos a unos estudiantes de Harvard, como ya les decía, la mejor universidad, según ellos mismos, por lo menos, la mejor universidad de la Tierra, el mejor lugar para estudiar, y de pronto un
una persona que está completamente desaseado, con una barba descuidada, que está en medio. Y lo que la película narra es, o hace, es que vayamos descubriendo en él virtudes, y virtudes socialmente muy valoradas. Este hombre resulta ser muy culto, resulta ser muy un filósofo, y ahí lo reconocemos. Y esa es la vuelta de tuerca que les digo. O sea, para reconocer su dignidad, hemos debido ver estas virtudes, hemos debido encontrar en él la capacidad de hacer filosofía, y ahí recién lo pudimos ver. Eso es un poco el trasfondo que vamos a ver del arco dramático de la película. Pareciera ser que si este hombre no hubiese tenido la capacidad de hacer filosofía, de leer a los clásicos de la literatura, en realidad su dignidad se nos hubiese pasado absolutamente de largo. Comentando esta película y esta actividad aquí con mi directora del departamento de la clínica jurídica, nos recordamos de un personaje muy parecido que hay, que, bueno, él ya murió, pero él vivía cerca de la facultad. También era una persona que estaba en situación de calle. Tenía un nombre muy particular. Él se hacía llamar a sí mismo el divino anticristo. Y él siempre hablaba de poesía, de filosofía política. Y claro, la gente fue descubriendo que él había estudiado filosofía efectivamente. Por lo tanto, se convirtió en una persona en ese momento. Y eso es terrible, porque pareciera ser, como nos muestra esta película, que para que alguien pueda ser reconocido como persona, necesitamos ver en él valores socialmente aceptados, de lo contrario no lo vamos a ver. Bueno, ese es un poco lo que nos plantea este arco dramático, diciéndonos, bueno, cuál es la conexión entre la Constitución y las personas, diciéndonos cómo esta persona es capaz de entender el resguardo de su dignidad frente a un mundo que pareciera ser tan distinto y tan poderoso frente a él. Momento clave de la película, no se las voy a spoilear, por supuesto, pero en algún momento él da una explicación sobre lo que es el numen o el espíritu de la Constitución, ¿eh? Y ahí se entiende qué es lo que él está viendo. Ahí para que pongan atención, cuando él lo hace es bastante notorio, así que se van a dar cuenta. Claro, él hace una explicación sobre cuál es el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos. Como último tema, para no alargar mucho mi exposición, un pequeño guiño a ella, quizá no es propio del estudio del cine y derecho, pero sí, como ha dicho Eddie al principio, de la mirada sobre estudiantes de derecho y cine. Pareciera ser que la Universidad de Harvard es todo un tópico dentro de Estados Unidos. Ustedes van a ver que Harvard es un lugar que está ensalzado al máximo, que es el lugar dentro del que todos están orgullosos. Y el director, que Xi Xian, es un graduado de Harvard. Él está hablando un poquito a su misma gente. Él es un graduado de Harvard, de la carrera de cine, por cierto, pero él es un graduado de Harvard. Entonces también está hablando un poquito de su experiencia en eso, y ustedes van a ver, también escuchen harto cuando Simon, esta persona que es de calle, se refiere a Harvard, pareciera ser que no le tiene ninguna reverencia, porque no le interesa mayormente, pero no pareciera ser que la despreciara. A mí me da la impresión de que él sí la aprecia, pero lo que no aprecia es la arrogancia de Harvard. Sobre esto también recordé, si la han visto, y si no, véanla, porque es muy interesante para el ejercicio del análisis jurídico, la película Una acción civil, donde hay una escena muy particular en la que hay dos abogados conversando, y negociando en realidad sobre un caso, y uno de ellos es de Harvard y humilla al otro que no es de Harvard. Pero resulta que el otro abogado es de la Universidad de Cornell. O sea, qué gran universidad, es una de las mejores del mundo también. Sin embargo, no es Harvard. Entonces, en esa escena, este abogado lo humilla de esa manera, y también mostrando un poco qué es lo que pasa con ese mundillo de la Universidad de Harvard, que prepara a una élite para hacerse cargo de los grandes negocios, de la alta política,
de los temas internacionales. Bueno, sin extenderme más, entonces, espero que puedan disfrutar la película. Como les digo, no necesitan sacar sus apuntes de filosofía para comprenderla, por lo tanto, puede ser una muy buena opción de verla con relajo, distendido y con la mirada siempre del jurista que pueda descubrir en ella algunos giros, especialmente lo que he puesto como punto central, que es la necesidad de que el derecho en general y la Constitución en especial siempre tengan un puente de conexión con el ser humano y con lo más profundo de la persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ricardo, por tu presentación de la película. Y bien, acto seguido vamos a ver la película con honores. Puntualmente, quiero añadir, respecto de lo último que dijo Ricardo, ¿no? Ese tema de las estructuras sociales que podemos encontrar en el mundillo de los abogados. Hay un libro que se titula Demonio del Mediodía, de Alonso Cueto, y relata un poco la realidad social del abogado limeño, sobre todo. Va más o menos por ahí, por lo que Ricardo explicó respecto de la película Acción Civil. No, les recomiendo la lectura de esa novela, Demonio del Mediodía, que también es autobiográfica porque don Alonso estudió Derecho, ¿no? Y bueno, se decantó por la literatura, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a instalar el equipo para poder ver la película.